¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a continuar con la pregunta que nos hacemos en toda esta serie y es ¿por qué la selección argentina solo ganó 2 mundiales en toda su historia? Es algo extraño con la cantidad de cracks que tiene, pero es así, solo 2 mundiales. Y estábamos en Estados Unidos 94. En la parte 2 ahora vamos a estar del Mundial de Estados Unidos 94. Pero para ver otros videos de esta serie, acá mismo ustedes lo pueden ver, les pido también que se suscriban, que comenten los videos y que le den me gusta a todos los que vean, porque eso nos va a ayudar y a ustedes también. Bueno, con respecto a la parte 2 del Mundial 94, habíamos quedado en que la selección argentina había debutado con un 4-0 Grecia muy contundente, con un festival de goles, con buen fútbol, inclusive recuerdan ustedes que uno de los goles, el de Maradona, es una serie de toques impresionantes, pocas veces vista en los mundiales, con tanto brillo, con tanto juego, con tantos delanteros que tenía Argentina de peso. Entonces se acercaba el segundo partido ante Nigeria, que era un partido clave porque si Argentina ganaba prácticamente aseguraba su clasificación. Este partido se iba a jugar nuevamente en Foxborough, en Boston, y Argentina, ustedes recuerdan, le gana muy bien a Nigeria, que era un buen equipo que había debutado ganándole bien a Bulgaria, muy claramente. Sin embargo, la selección argentina le gana con 2 goles de Canigia. Uno, ustedes se acuerdan que fue un pase de Maradona en un tiro libre que sorprende que Canigia le reclamó a Maradona que se apurara, que veía a la defensa desconcentrada, la defensa nigeriana, y así Argentina le gana 2-1. Bueno, termina el partido, todos contentos porque la selección efectivamente tenía 6 puntos sobre 6, es decir, que prácticamente había asegurado su pase a octavos de final, y nos sorprendió a todos que una chica con una remera blanca, con una cruz verde adelante, lo fue a buscar a Maradona y ahí nos dimos cuenta que había sido sorteado para el control antidoping junto al defensor Sergio Vázquez. Hasta ahí era una noticia más. Nos llamó la atención el hecho de que en todo el Mundial y en mundiales anteriores nunca había habido nadie que fuera a buscar a Maradona. Después nos enteramos que esta chica era admiradora del fútbol argentino, inclusive de Carlos Gardel también, etc. Parecía casi una circunstancia más. Después, con el correr de las horas, la cosa cambió. La cosa cambió y se comenzó a complicar cuando empezó a circular el rumor de que había un doping positivo en la selección argentina. Ustedes tendrán claro, aunque ya pasó mucho tiempo, es cierto, que nadie pensó en Sergio Vázquez. Nadie pensó en Sergio Vázquez. Todo el mundo pensó y acertó en que el positivo podía ser Diego Maradona. Bueno, a partir de allí ni les digo el desconcierto. No solamente porque esto se confirmó, sino que además porque el epicentro del mundo del fútbol estaba en Dallas. Allí estaba el centro de operaciones de la FIFA. Entonces, claro, Argentina estaba justamente por viajar a Dallas, porque la selección argentina jugaba el tercer partido allí. Entonces, bueno, la situación fue realmente caótica, fue muy complicada. Nosotros habíamos estado hasta el día anterior con muchos dirigentes del fútbol argentino que nos habían abierto las puertas, nos decían muy alegremente, porque claro, todo era positivo alrededor de la selección por los resultados, que podíamos comunicarnos con ellos cuando querramos. Entonces lo que hicimos fue consultarlos. Pero ¿qué pasó? Nadie atendía el teléfono, nos decía la recepcionista del hotel que tenían orden de no pasar las llamadas y dijimos, bueno, acá pasó algo realmente grave. Y fue lo que terminó pasando. Lo peor vino el día del partido con Bulgaria, o el día anterior al partido con Bulgaria, cuando la selección argentina ya tenía que llegar a Dallas. Claro, ¿qué pasó? Argentina tenía la clasificación asegurada, como decía, pero faltaba saber si quedaba primera, segunda o tercera. Era casi imposible por los resultados, porque Argentina no solo había ganado, sino que al ganarle 4-0 a Grecia tenía muchos goles a favor, y ser tercero con 6 puntos de 6, con 6 goles a favor y 1 en contra, era prácticamente imposible. ¿Por qué les cuento esto? Porque si Argentina quedaba primera o segunda, seguía jugando en Boston, que era donde estaba concentrada. Argentina estaba concentrada en el Babson College, en Boston. Entonces, ¿qué pasó? Argentina, para jugar en Dallas con Bulgaria, que era un partido en el que hasta se hablaba de jugar con algunos suplentes, fue con un bolsito cada jugador. No fue con toda la ropa, ni fue con todo lo que tenía, porque después, además, el partido era el 30 de junio y el 5 de julio había que jugar por los octavos de final, siendo primero o segundo. Lo que pasó, increíblemente, es que la selección argentina estaba destruida. Hasta el punto estaba destruida anímicamente al enterarse de esta situación, con Maradona teniendo que alejarse del Mundial, que los jugadores, si ustedes se acuerdan, en el momento de la ejecución de los himnos, por ejemplo, las caras de los jugadores estaban absolutamente demacradas, desconcentrados, no habían dormido en toda la noche por la situación. Maradona estaba desconsolado, la mayoría de los jugadores que lo idolatraban también. Entonces salieron a jugar con Bulgaria un partido que Argentina no podía ni jugar, que no estaba con la mente para jugarlo y que terminó no solamente perdiendo, porque perdía 1-0, sino que además fue un día negro en todos los sentidos. ¿Por qué? Sobre la hora vino un segundo gol de Bulgaria, uno dice, bueno, 2-0. Pero como Nigeria le metió un último gol sobre la hora en el otro partido, a Grecia,
terminó pasando que por ese gol, por esos 2 goles sobre la hora, Argentina terminó increíblemente tercera en el grupo. Entonces, ¿qué pasó? De tener que pasar de jugar del 30 de junio al 5 de julio en Boston, Argentina tiene que jugar ahora el 3 de julio y en Los Ángeles. Había que cruzar todos los Estados Unidos para jugar 2 días antes de lo previsto. Bueno, todo era un lío. Miren, yo estuve allí y les puedo decir que fue una situación absolutamente increíble. ¿Por qué? Maradona terminó dando una conferencia de prensa a la hora que había conferencia de prensa de Basile, que era el entrenador de la selección argentina, en el propio estadio. No se sabía a dónde ir primero, qué hacer. Maradona dijo allí lo de que me cortaron las piernas, por ejemplo. Bueno, toda una situación tremenda. Pero ¿saben qué? No termina allí. Ustedes recordarán que lo que pasó oficialmente es que la FIFA le dijo a la AFA que lo mejor que podía hacer era sacar a Maradona del plantel, es decir, quitarlo directamente del Mundial, como para pensar en una sanción mucho después que terminara el torneo. Es decir, para no hacer más escándalo, les recomendamos que ustedes hagan esto. Grondona lo que terminó haciendo fue eso, pero, quedaba un punto más, que es el punto menos conocido quizá para mucha gente, que era la contraprueba. Ustedes saben que cuando da positivo un control antidoping hay una contraprueba, es decir, hay un frasco B que debe ser abierto para corroborar que efectivamente el doping fue positivo. Bueno, esta contraprueba se hacía en un laboratorio de Los Ángeles, para lo cual hubo que mandar una delegación a Los Ángeles de la AFA muy rápidamente. Los dirigentes, imagínense, sin dormir, reuniéndose para ver qué pasos dar, cómo seguir. A su vez estaba el partido en Los Ángeles 3 días después, había que ir a Los Ángeles también al laboratorio. Bueno, se decidió mandar una delegación de Argentina de 4 personas para Los Ángeles. Estas 4 personas eran Daniel Borondikov, que era el abogado personal de Maradona, y también trabajaba con Marco Franchi, que era el representante, Santiago Agricol de Bianchetti, que era el abogado de la AFA, un veterano abogado de la AFA que había participado en muchas operaciones y conocía muchas de estas cosas, el doctor Pedro, que era el segundo médico de la delegación argentina, pero mucho más cercano a Maradona, y por otro lado estaba David Pintado, que era el vicepresidente de River y un hombre cercano a Grondona. Bueno, estos 4 entre dirigentes y gente ligada a la delegación argentina viajaron a Los Ángeles con la idea de descansar, ducharse, pensar una táctica y al otro día reunirse en el laboratorio, pero no pudo ser. La FIFA tenía todo preparado para que cuando ellos llegaron a Los Ángeles ya había un cartel con los nombres de ellos esperándolos para conducirlos directamente a la contraprueba. Es decir, no hubo tiempo de pensar nada. Sin dormir, así fueron. Bueno, la otra cosa rara fue que Agricol de Bianchetti, que era el abogado, directamente no figuraba en la lista. Es decir, que los otros 3 pasaron solamente a ver qué pasaba en la contraprueba. Y ahí ocurre que cuando muestran el frasco B, aparece pegado al frasco B una lista de las sustancias que había ingerido Maradona y estaba un poquito abierto el frasco. Entonces ahí lo que hizo el doctor Pedro fue decir, momento señores, acá hay algo que está mal, que es irregular y este procedimiento va a tener que suspenderse acá. Imagínense cómo se quedaron los que eran representantes de la FIFA en ese momento. Estamos hablando de 2 españoles, un belga, un chileno y un árabe saudí. Los 5 una cara de muerte directamente. Y claro, Borondikov se codeaba con el doctor Pedro diciendo, bueno, parece que acá no les queda otra. Lo que hizo muy rápidamente Borondikov fue proponer 8 horas de receso para pensarlo, claro, porque era una vivada, en cierta forma, si ustedes lo piensan, era inteligente, porque al proponer 8 horas, el partido se jugaba inmediatamente, Maradona podía jugar el partido, y después que la FIFA analizara la situación. Pero le dijeron, no, un receso tan largo no, vamos a hacer un pequeño receso ahora, vemos qué pasa y volvemos en un rato. En ese receso llamó la atención que, claro, lo primero que hizo la delegación argentina fue comunicarle a Agricol de Bianchetti, que estaba afuera, que se acuerdan que no había podido entrar, lo que había pasado, además Agricol abogado, pero lo que más quieren hacer todos es llamar a Grondona para contarle a Grondona lo que pasó, como diciendo, tenemos agarrados, parece que esto va a salir adelante. Lo que llamó la atención en esa comunicación con Grondona es que la hace David Pintado. Ustedes se acuerdan que yo les comentaba, el dirigente de River. Pintado se va alejando, no quiere que los demás participen. Pedro, es más, le pide el teléfono porque dice, yo quiero comentarle algo especial, técnico a Grondona. Y Pintado dice, no, ya está, déjalo. Bueno, ahí quedó, le sorprendió esto a Pedro no poder hablar con Grondona, que no lo dejara este dirigente, y cuando vuelven a la contraprueba levanta la mano rápidamente Pintado y dice, nosotros de la AFA queremos decir que la contraprueba está bien y que puede continuar. La sorpresa de Pedro y de Borondikov ni se imaginan ustedes, lo querían matar a Pintado.
Pero eso fue lo que ocurrió. Es decir, la contraprueba siguió y lógicamente lo que terminó pasando es que convalidaron el positivo de Diego Maradona. Bueno, no terminó allí. Después vino la conferencia de prensa de la FIFA, en la que estuve. Estuve sentado en la cuarta fila de esa conferencia de prensa que dio el doctor Michael Dodge, que era y continuó por muchos años siendo el presidente de la Comisión Médica de la FIFA. Bueno, ni les cuento lo que fue. Primera cosa rara es que no estaba Belange. Estaba Joseph Blatter, lo que sorprendió era que estaba Joseph Blatter, que era el secretario general de la FIFA, pero no estaba Joao Belange, que era el presidente de la FIFA en ese momento. Una de las preguntas fue esa: ¿cómo en una situación así, tan importante, donde se va a comunicar la salida de uno de los jugadores más importantes del Mundial, no está el presidente de la FIFA? Bueno, al rato, cuando se explicó que no era importante porque no pertenecía a la comisión, apareció el propio Avalanche. Imagínense ustedes lo que fue la sala cuando vieron venir a Avalanche de sorpresa también. Y Avalanche dijo que lo sentía él porque Maradona para él era como un hijo. Bueno, llamativo esta declaración de Avalanche, ¿no? Bueno, lo cierto es que Dodge, el médico belga que les digo, insistió con lo del cóctel de sustancias. Es decir, que Maradona engañó al mundo del fútbol por tomar un cóctel de sustancias para beneficiarse deportivamente. Bueno, esto quedó ahí, hubo una sanción. Argentina, como les decía, no solamente pierde el partido con Bulgaria, sino que por diferencia de gol tiene que ir a jugar 3 días después en Los Ángeles el partido contra Rumania por los octavos de final. Bueno, imagínense lo que era la delegación argentina. Nosotros con otro colega, Jorge Cárdenas, de Río Cuarto, estamos caminando por la zona de la selección argentina, miramos a un puente, Jorge Cárdenas me señaló un puente, y arriba vimos caminando de un lado para el otro, pensativos, a varios jugadores de la selección. Yo me acuerdo de José Basualdo, por ejemplo, Fernando Redondo, caminaban por allí y nosotros decidimos subir al puente para hablar con ellos. Hablamos con uno de ellos en particular que estaba realmente mal y le preguntamos: ¿en estas condiciones se le puede ganar en unos pocos días a Rumania? ¿Saben cuál fue la respuesta? A mí lo único que me interesa es volver a mi casa, a la Argentina, y estar con mi familia. Esto no me interesa más. Esa era la mentalidad de los jugadores argentinos a poco de jugar por los octavos de final. Unos octavos de final en los que ya no iba a estar Maradona, separado del plantel, sino que también, además de Maradona, no iba a estar Claudio Canigia. Es decir, una situación realmente muy complicada. Bueno, además está decir que Argentina jugó un buen partido, pese a todo, con Ariel Ortega. Jugó un buen partido, tuvo varias situaciones de gol que no pudo convertir, terminó perdiendo el partido con Rumania y se tuvo que volver a casa, pero ya no sé cuánto se puede tomar en cuenta un partido como ese, ni siquiera diría el partido con Bulgaria, que fue el tercero de la fase de grupos, porque después de saber que Maradona había dado positivo en el control antidoping y que se tuvo que ir del Mundial, para la selección argentina eso ya no importaba absolutamente más. Queda un solo dato más para agregar, que es que el doctor Pedro después se encontró con Grondona ahí mismo en el hotel de la selección y le dijo: Julio, tenemos que hablar. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué no? Y Grondona le dijo: no, mira, ahora no te puedo explicar. Lo único que sí, guardate esta situación para que cuando la FIFA se reúna mucho más adelante, cuando el Mundial termine y pueda determinar qué hacer con Maradona, lo vamos a utilizar. Por supuesto que nunca se utilizó. Pedro se quedó con realmente una sensación muy mala después de ese Mundial, y la selección argentina, sin pena ni gloria, en un Mundial que estaba para ganarlo, terminó volviéndose a casa. Muchos dijeron que como Joao Belange terminaba su mandato allí y ya muy veterano, siendo brasileño, quería que ganara Brasil, Argentina molestaba. También pudo ser que como Maradona primero era necesario para vender entradas, se lo utilizó y se permitió que pasara al Sevilla cuando no se podía. Y cuando las entradas se vendieron, rápidamente había que sacarlo del camino. Todo puede ser. Lo cierto es que la selección argentina otra vez se quedó sin Mundial. Hasta la próxima.